El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy ya nos pone después de lo que celebraremos este domingo, que es el bautismo de Jesús. Poco después del bautismo de Jesús es apresado Juan y en el momento en que lo arrestan empieza la gran predicación de Jesús. Ya había empezado antes, de hecho. De hecho, hay un momento en que bautizan a la vez Juan y Jesús. Bueno, Jesús no bautizada es una expresión muy curiosa del Evangelio, porque dice exactamente así, no es el Evangelio de hoy. Dice, Jesús bautizaba, pero en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino que eran sus apóstoles. Y eso es lo mismo que enseña la Iglesia cuando dice el sacerdote o quien por él bautiza. Es el sacerdote el que bautiza, pero no es el sacerdote el que bautiza, es Cristo el que bautiza cuando uno es bautizado. Entonces todos hemos sido bautizados en Cristo y Cristo nos ha bautizado por medio de la Iglesia, pero es Cristo, somos su cuerpo. Bien, toda esa predicación que aquí nos marca Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué y no Judea? Pues nos lo explica aquí. Se estableció en Cafarnaún para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y esa es la zona, sobre todo de Galilea, zona con muchos judíos, pero zona de gentiles, con pueblos judíos, pero otros muy cercanos donde había poco judío. Así que era considerada zona semipagana, zona de gentilidad. Bueno, ¿cuál es la primera predicación? Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y eso nos recuerda que estamos, sí, acabando el tiempo de Navidad, pero en muy poco más de un mes empezaremos ya el tiempo de Cuaresma. Y allí el mensaje volverá a ser el mismo: convertíos, el reino de Dios está cerca. Y Jesús dice que recorría enseñando en las sinagogas y su fama se extendió por las curaciones, milagros y predicación por toda Siria. Por Siria no hemos de entender lo que hoy se entiende por Siria, sino lo que era la provincia romana de Siria, que cogía parte de la actual Siria, pero cogía todo lo que hoy es Israel, lo que es Jordania, lo que es el Líbano, e incluso parte, lo que sería hasta Antioquía, prácticamente toda esa zona era la antigua Siria. Entonces es toda la zona donde Jesús predica, excepto la parte interior de lo que hoy es Siria, que al menos según los evangelios no se dice que haya llegado a Damasco ni más allá de Damasco.
Mientras que la primera lectura nos plantean los mandamientos de Jesús. Pero el primer mandamiento, o sea, los mandamientos de Dios, pero el primero es muy curioso y va contra toda la mentalidad actual de la gente. Si alguien le pregunta, bueno, Dios, ¿qué es lo que pide a la gente? Y lo primero que la gente dirá es, hombre, que ayudemos al prójimo, que ayudemos a los demás, que nos preocupemos por la gente, por los que duermen en la calle, por los... ¿Está todo eso bien? Claro que sí, no es que eso esté mal. Pero dice, este es su mandamiento, o sea, el mandamiento único, primero, del cual saldrá todo, pero el primero, en absoluto. El primer mandamiento de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos lo dice San Juan en su primera carta. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y entonces sí que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Si no se pone en primer lugar a Cristo, no se entiende nada. Tanto es así que, por ejemplo, hoy en el diario sale un artículo de opinión. Ahora sí, con el desarrollo económico está subiendo la moralidad del pueblo. Subiendo la moralidad del pueblo. ¿Qué moralidad? Una moralidad que se basa ¿en qué? No, es la moralidad de la Revolución Francesa. Y lo dije así, O sea, un artículo prácticamente masónico, pero no importa. Donde Dios fuera, el hombre crece cuando piensa en los demás, pero en los demás no en el sentido de la caridad de Dios, buscando su bien, sino buscando solo el crecimiento económico. Eso es la moralidad. Quien más tiene, más moral es. Y eso no es el Evangelio, ni muchísimo menos. Esto es antievangélico totalmente. No que nos dé bien la prosperidad, pero la prosperidad para un fin, no fin en sí mismo. Eso no vale, esa prosperidad fin en sí mismo, que además tampoco es tan claro que la tengamos así, pero bueno. Y dice, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y entonces dice una cosa curiosa que vale para todas las épocas, también para la nuestra. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, o sea, de cualquiera que viene en plan espiritual. No, es que revelaciones, es que yo he entendido, es que la espiritualidad, es que no sé qué. Sino examinad si estos espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas salen al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús venido en carne? Pues venía esa herejía de aquella época que se ha desarrollado en la historia desde dos vertientes opuestas. Dios se ha hecho hombre, sí, pero no. Dios ha parecido que fuera hombre, pero Dios no puede ser hombre, solo lo parece. No, si Dios no se ha hecho hombre, mal vamos. Ese es el centro de nuestra fe. Dios en Cristo se ha hecho hombre, verdadero hombre. E incluso la contraria, que es también válida. Este hombre es verdadero Dios, no parece como Dios, no es un Dios de segunda, no es que Dios lo ha adoptado y lo ha hecho como Dios a este niño, sino que la fe nos dice que Dios mismo se hace hombre y viene a habitar entre nosotros. Quien eso confiesa, confiesa la verdad. El que no confiese eso, viene a decir, hoy esa primera carta, no os fiéis, porque el único camino que nos lleva a la vida eterna es Cristo mismo, Jesús el Hijo de Dios, y solo a Él nos debemos.